Hoy he estado reflexionando bastante sobre qué es lo que supone crecer, qué supone el crecimiento personal, ¿no? Porque es algo como que de lo que hablo mucho, es literalmente yo creo que el enfoque del canal es el crecimiento personal, pero al ser una persona práctica como que me gusta definir las cosas bien y saber como cuáles son las acciones del crecimiento personal, cómo podemos crecer, cómo podemos iniciar un camino de crecimiento personal o continuar un camino, porque es un camino existente como para toda la vida, no es que se llegue como a un lugar y ya está, ¿no? Pero sí he estado pensando en ello y me puse a escribir, esta mañana, y nada, un poco sobre cómo crecer. Sí, literalmente este es el tema del vídeo, cómo crecer. Creo que una de las bases del crecimiento personal es exponerse a nuevas formas de pensar y bastante énfasis en la palabra nuevas, porque a veces siento cuando estoy como explorando un tema de crecimiento personal y leo muchos libros sobre ese tema, es como que se hace repetitivo, simplemente yo tengo esta opinión y leo libros que se conforman con esta opinión y los leo y digo, sí, tienes razón, y es como que no crezco porque no está cambiando mis opiniones, no me está haciendo ver una perspectiva distinta. Entonces, como que últimamente he estado intentando exponerme a opiniones distintas, a temas distintos que realmente no he explorado en mi propio crecimiento personal. He estado leyendo este libro, espera, os lo traigo. Un segundo, one second. Bueno, voy en pijama, como veis. Este libro de aquí se llama All About Love. Brutal. Creo que es el libro que he leído este año que más me ha hecho crecer, ¿sabes? Si sabéis inglés y sabéis leer el título, ya sabéis que va sobre el amor. Concretamente es un libro de todo, sobre el amor, todo, absolutamente todo. No, pero es un tema como que no había explorado mucho en mi vida y estoy creciendo porque es algo nuevo, no es algo donde puedo tener una perspectiva que realmente no había considerado nunca en mi vida, y creo que esa es una de las bases del crecimiento personal. Y probablemente haga un vídeo en concreto sobre este libro porque es que es increíble, pero eso es otro asunto. Siento que los libros son una de las bases para esta forma de exponerse a nuevas formas de pensar, porque como que en los libros tienes como esa posibilidad de explorar un tema muy en profundidad, pero también están súper bien los vídeos de YouTube, también están geniales los podcasts. Es como que sí que es verdad que con vídeos de YouTube tienes menos profundidad de contenido, pero tienes la posibilidad de exponerte a muchos tipos de contenido, ya que ver un vídeo de YouTube lleva mucho menos tiempo que leer un libro. Entonces, sí, exponerse a nuevas formas de pensar, muy importante. La segunda clave o el segundo paso es reflexionar mucho. Y aquí es donde entra el journaling, que es uno de mis hábitos favoritos. Me gusta mucho hacer journaling porque me permite reflexionar sobre todas estas cosas, ¿no? Y al final es como si te expones a ideas nuevas, pero no reflexionas sobre ellas, te va a ser mucho más difícil llegar al tercer paso, que es ya tomar esa acción y crear cambios en tu vida. Entonces, reflexionar mucho, hacerte preguntas a ti mismo sobre cuáles son tus necesidades, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que necesitas. Bueno, depende un poco de en qué área del crecimiento personal estés enfocado en estos momentos. Como veis, yo estoy pues enfocado en esta, o es un área nueva que estoy explorando en mi vida, ¿no? Donde no he crecido mucho y quiero enfocarme en ella. Pero sí, hacerte preguntas sobre esa área de tu vida, porque ser honestos con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos, es esencial en todo el camino de desarrollo personal. Si no, es como que no llegas a ninguna parte, porque si no eres honesto, no sabes lo que quieres, no puedes crecer. Entonces, la tercera clave para crecer es crear cambios en tu vida. Y aquí es donde viene toda esa reflexión, donde puedes aplicar las nuevas ideas que has ido aprendiendo hacia crear cambios en tu vida. Perdón, es que me gusta este tipo de vídeos donde estoy yo con mi journal simplemente leyendo un poco y reflexionando. Este tipo de cambios en tu vida pueden ser hábitos que te apoyen en tu crecimiento personal, pero también pueden ser cosas menos tangibles como cambios de pensamiento.
exponiéndote a situaciones en las que puedas aplicar todas estas cosas que estás aprendiendo. También puedes crear cambios en tu entorno si sientes que tu entorno no apoya tu crecimiento personal. Si, por ejemplo, tus amistades no sientes que estén como en el mismo nivel energético que tú, o sientes que, rodéate de personas que te hacen sentir como la persona que quieres ser y no una persona del pasado, o una persona que no eres tú, ¿sabes? Y eso es muy importante. Pero sí, crear cambios en tu vida, porque al final si tú tienes cambios de idea pero no los aplicas en tu vida, es como que no sirven para nada, ¿sabes? Pero de todas formas no tiene por qué ser cambios de lo que haces, sino cambios en tu entorno y cambios en tus reacciones a lo que ocurre en tu día a día. Es una idea. Esto nos lleva a la cuarta clave, que es vivir experiencias de todo tipo, buenas y malas, que puede ser como un cuarto paso, pero también puede ser un primer paso, ¿no? Siento que estas claves están como muy conectadas y son bastante cíclicas y circulares. Siento que muchas veces crecer es inevitable, porque este paso es inevitable, quieras o no, vas a estar expuesto a experiencias de todo tipo, buenas y malas. Sí que puedes tomar acción para exponerte a más experiencias distintas en tu vida. Siento que las experiencias distintas nos aportan mucho. Pueden ser simplemente hacer cosas que están fuera de tu zona de confort. Y no sé si realmente esto me hace crecer, pero a mí me gusta probar muchas cosas aleatorias. No sé si me hace crecer o simplemente demuestra que no estoy muy committed a nada, pero es algo que hago. Las experiencias negativas también son muy importantes en el crecimiento personal, porque siento que muchas veces son esas experiencias negativas lo que crean esa necesidad en ti de crecer. No voy a decir que son necesarias, porque no necesitas sufrir para crecer, para nada, pero sí que te hacen como replantearte muchas cosas. Por eso puedes acceder como a una nueva forma de pensar en base a tus experiencias, y con esto puedes reflexionar, crear cambios en tu vida, crear cambios en tu pensamiento. Es como que sí, está todo muy conectado. Para acabar, quiero dar un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Es un ejemplo que he estado viviendo en los últimos años, que es sobre mi crecimiento personal, tema de relaciones románticas. Si me seguís de un tiempo ya sabéis que yo tenía una relación que no me parece nada tóxica, comunicábamos mucho, pero yo siempre sentía que daba más de lo que recibía, o quería dar más de lo que otras personas estaban dispuestas a dar, y es una situación que se ha ido repitiendo mucho en mi vida, porque yo soy una persona que da mucho, es mi personalidad, soy así de bonita y amable. Pero es una situación que se repetía, y esa experiencia pues es como que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Es una experiencia negativa, como que al final se va acumulando, ¿no? Y quieres pararte a reflexionar sobre el tema. Y por eso a principios de este año sí que decidí no salir con nadie, hacer una pausita para reflexionar. Reflexionar qué es lo que quiero aceptar, qué es lo que no quiero aceptar. Un poco, sí, parar para poder reflexionar sobre todo este tema. Y esto ocurrió gracias a que estaba viendo los vídeos de esta chica que me encanta, se llama Maddie, y no voy a intentar pronunciar su apellido porque voy a fallar. Os dejo su canal, está en inglés. Muy recomendado, me gusta mucho, y me hizo realmente parar a reflexionar sobre el tema y exponerme a su forma de pensar sobre el tema, porque ella también estuvo haciendo un experimento así. Y nada, estuve reflexionando, no saliendo con nadie durante un par de meses. Siento que fue suficiente para mí para realmente cambiar un poco el mindset, no de forma como súper grande. Igual haré un vídeo más específico sobre el tema, pero sí que como tuve un momento para reflexionar y realmente tener claro cuáles son mis necesidades y lo que yo necesito en una pareja, ¿sabes? Si decido salir con gente, que no tiene por qué ser una obligación en mi vida, pero bueno. Decidí ponerlo a prueba, hace cosa de un mes empecé a salir con gente de nuevo, conocer gente, y estoy notando como una diferencia increíble en las cosas que acepto, y siento que ha sido gracias a ese proceso de reflexión, de crecimiento y de cambio. No me voy a meter mucho en el tema en estos momentos, pero es un poco algo en lo que he estado reflexionando, y este libro, increíble.
Sí. Espero que os haya gustado este vídeo, que tengáis algunas ideas para vuestro propio crecimiento personal, porque es algo en lo que quizás puede ser un poco complejo iniciarse. Piensa que puedes dividir tu crecimiento personal en distintas zonas, no hace falta que crezcas como persona en tu totalidad, siempre va a haber como un enfoque, ¿no? Y cuanto más lo focalices, más vas a poder centrarte y trabajar algo en profundidad, ¿no? Entonces sí, estos son mis tips, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Es como un vídeo como que lo he planeado, que se me ha ocurrido la idea hoy y lo he grabado hoy y oye, es un tema que me encanta y siento que ha sido bastante útil para mí también reflexionar sobre ello. Entonces sí, espero que tengáis un día genial y nos vemos en el próximo vídeo.